Los rumores y los chismes son malos, muy malos. Bienvenidos con el señor Nico, otra vez, y tenemos que tener algo muy en claro. Guardar un secreto es muy difícil, y esto es algo que Gran Bretaña y Alemania sabían, pero no podían evitar las filtraciones de sus más íntimos secretos durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, mi gran secreto! Y teniendo en cuenta lo mucho que había costado defender la confidencialidad de la existencia y el desarrollo del programa atómico, tal y como vimos en anteriores videos, resulta sorprendente de que a lo largo de la guerra la prensa hiciera eco, aunque es cierto que no hacían eco en lo más relevante. El 5 de mayo de 1940, William Lawrence, redactor especializado en ciencia de The New York Times, publicó un artículo titulado "La ciencia descubre en el átomo una poderosa fuente de energía". Lawrence explicaba el enorme poder explosivo que tenía el uranio 235 y él no evitaba de las consecuencias en el desenlace de la guerra en Europa. Lawrence añadía que todos los científicos especializados alemanes habían recibido órdenes de abandonar todo lo que estaban haciendo, de abandonar sus investigaciones para dedicarse exclusivamente a la bomba atómica. Pero esto era una exageración. Maldita prensa amarillista. No solo en Estados Unidos y en Gran Bretaña se publicaba este tipo de noticias. Posiblemente la noticia más trascendente fue publicada por un periódico sueco, el Stockholms Tidningen, en septiembre de 1941. Hacía referencia a una nota de Londres que aseguraba que los estadounidenses estaban trabajando en un artefacto explosivo de un potencial que hasta la fecha nadie había soñado. Pero a raíz de este artículo, Werner Heisenberg y Carl von Weizsäcker fueron a visitar a Niels Bohr a Copenhague y, casualmente, Dinamarca ya estaba ocupada por los alemanes. Heisenberg y Weizsäcker desempeñaron un papel central y fundamental en el programa atómico alemán. Pero hablemos un poco de estos dos germanos. Werner Heisenberg era un nacionalista fanático y en la turbulenta época de la Primera Guerra Mundial estuvo en más de una pelea callejera contra simpatizantes comunistas. ¡Si son zurdos de Acá mierda! hay libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Y del trabajo de Heisenberg ya hablamos en otros videos. Y Carl von Weizsäcker era hijo de un diplomático muy importante, Ernst, y su hermano mayor, Richard, era el futuro presidente de la República Federal Alemana. Carl tenía ya 29 años y ya atesoraba una gran reputación por sus investigaciones previas a la guerra. A raíz del artículo publicado en el Stockholms Tidningen, los dos visitaron Copenhague en septiembre de 1941. Se sabe que Heisenberg se vio a solas con Niels Bohr, pero siempre será un misterio si le informó que Alemania no tenía una bomba o si intentó saber lo que tramaban los aliados. La fecha de la visita es inmediatamente posterior a la publicación del periódico sueco. Podemos suponer que Heisenberg quería sondear a Bohr, de modo que los contactos entre Bohr y los físicos norteamericanos aún eran posibles. James Chadwick opinaba que Heisenberg tenía el propósito de confundir a Bohr, pero existen motivos para creer al alemán. Después de la guerra, Werner Heisenberg aseguraría que su única intención fue confesarle al danés que Alemania no estaba investigando la fabricación de la bomba atómica. En cualquier caso, Bohr no sintió ninguna necesidad de alertar a los aliados. Y recordemos que a Gran Bretaña le llegaban los datos sobre la energía nuclear hasta cierto punto distintos a los que recibía Estados Unidos. Las relaciones entre estos países eran una relación destinada al fracaso. Sufría de desconfianza, por lo que Londres y Washington no compartían todos los detalles, ni siquiera los detalles más importantes, los vitales. Los británicos tomaron la decisión de no mandar agentes para averiguar en qué estado se encontraba el programa atómico nazi, porque les parecía demasiado arriesgado y porque sería muy peligroso y bastante complicado en todo aspecto. En lo que se refiere a la información confidencial relacionada con la energía nuclear, Gran Bretaña se favoreció en dos factores. Uno fue el núcleo de Norsk, de quienes hablamos en el anterior video, que recibían ayuda de sus cómplices suecos, y otro fue Paul Rosebud, un espía de un incalculable valor que contaba con muchos contactos. La comunidad científica británica no manifestó demasiada preocupación por el programa atómico alemán hasta que las investigaciones demostraron que la bomba era una posibilidad real. La viabilidad de la bomba se confirmó en un memorándum escrito por Otto Frigg y Rudolf Peierls y la formación del Comité Maud de inicios de 1940. Pero antes, en mayo de 1939, Henry Tizard,
que siempre había visto con gran escepticismo la posibilidad de fabricar una bomba atómica, pero también estaba lo bastante ocupado como para encargar un estudio de organización y calidad de la inteligencia británica en asuntos científicos. Pero su encargo se produjo a raíz del descubrimiento de la fisión, de lo que también hablamos en otros videos, y en las mismas fechas en las que Paul Roosevelt alertó a John Cookcroft sobre la fundación del Uranverium. Tizard tenía en mente las reservas de uranio y la bomba atómica, pero nadie debía saberlo, de modo que al reclutar a Reginald P. Jones, un joven científico, solo le dijo que quería averiguar por qué recibía tan poca información de los avances de Alemania en el tema de la guerra aérea. Reginald Jones resultó ser una gran elección. Uno de sus primeros logros fue contextualizar un discurso de Hitler del 19 de septiembre, 16 días después de que empiece la guerra, donde hablaba de un arma contra la que no habrá defensa posible, algo que alarmó hasta el entonces primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain. Pero lo que Hitler quiso decir realmente era que los alemanes pronto tendrían un arma capaz de rivalizar con aquella a la que Gran Bretaña depositaba toda su confianza, a la marina. Se refería a un arma aérea, nada que ver con una bomba atómica, de momento. Con su trabajo, Jones se ganó la confianza del SIS, una confianza que iría dando frutos a medida de que la guerra avanzaba, pero en Londres Jones no era el único que pensaba en los secretos nucleares de ambos bandos. El 11 de junio de 1940, James Chadwick le escribió a John Cookcroft para decirle que había oído que antes de que empezara la guerra Alemania estaba recolectando uranio y radio. También que le compraron una gran cantidad a Canadá y que extraían estos minerales de los países ocupados. Jones buscó a todos los empleados de la Norsk Hydro que pudieron haberse exiliado en Gran Bretaña e investigó el rumor de Rudolf Peierls de que los alemanes estaban construyendo varias torres para experimentos de difusión termal en Berlín. Y los rumores salían de Holanda, salían de Peter Debye, quien ayudó a escapar a Lise Meitner de Alemania. Y de la huida de Lise Meitner hablamos en un video completo. Algunos creían que Debye trabajaba para los nazis y que su misión era averiguar todo lo posible sobre el programa nuclear americano. En Londres sucedía lo contrario. Circulaba el rumor de que había abandonado Berlín tras negarse a tomar parte en los experimentos sobre la separación de isótopos. Pero existía mucha gente que dudaba del neerlandés e incluso de Lise Meitner. Por ejemplo, el australiano Marcus Oliphant creía que todo esto era una fachada, y en una carta confidencial para John Cookcroft mencionaba que tenía que tener cuidado con Debye. Cookcroft estaba de acuerdo con Oliphant, de modo que se puso en contacto con la Oficina Central de Asuntos Científicos británica en Washington para tener cautela con el intercambio de información. De nuevo fue con John Cookcroft a quien Jacques Sallier informó del hecho de que Frederick Joliot-Curie había sabido que Otto Frigg estaba trabajando en Birmingham y temía que Frigg fuera un peligro para la seguridad por los lazos que tenía con su tía, Lise Meitner. Cookcroft, junto con James Chadwick, impusieron su criterio al Ministerio de Producción Aérea y gracias a ellos Londres advirtió a todos los científicos que trabajaban en Estados Unidos que no publicaran en la Physical Review sus resultados sobre sus investigaciones. Y también fue a Cookcroft a quien Oliphant acudió para resolver el confuso caso de Lise Meitner sobre un telegrama que hablaba del Niels Bohr y de Maud Ray. Pero este telegrama hablaba de la maestra de los hijos de Bohr cuando ellos estaban chiquitos, si no estoy mal, y bueno, solo decía que Bohr estaba bien pese a la caída de Dinamarca a las garras de los nazis. En lo que corresponde a la información confidencial, nació casi en simultáneo en las cabezas de Rudolf Peierls y James Chadwick. En una carta del 19 de septiembre de 1941, Francis Simon escribió a Chadwick informándole que Peierls y Klaus Fuchs habían llegado a Londres para revisar las publicaciones alemanas y comprobar si los físicos germanos seguían en los mismos puestos de trabajo. Y en su respuesta Chadwick le decía que se le había ocurrido la misma idea y que ya le había informado a Lord Hunky, el presidente del Comité Asesor para Asuntos Científicos del gobierno británico. Y también es posible que esta idea surgiera del informe de Jacques Sallier que llegó a manos de Chadwick. Sallier mandó una nota a John Cookcroft el 26 de mayo de 1940 cuando la invasión de Francia estaba en marcha. En esta carta aclaraba en qué instituciones estaban trabajando Hahn, Strassmann, Flügge y otros científicos. En Londres, Peierls y Fuchs revisaron ejemplares de la Physikalische
Seyske, que cada 6 meses publicaba una relación de los científicos más relevantes de Alemania y detallaba en qué estaban trabajando. Como Peierls escribió en su informe, casi todos los científicos seguían en sus mismos puestos, lo cual no tenía nada que ver con la información que habría arrojado una lista similar hecha en Gran Bretaña o Estados Unidos, donde todos los científicos en esos dos países estaban trabajando en cosas muy importantes. Peierls y Fuchs elaboraron una lista de 13 científicos que recibieron un seguimiento especial porque participaban en el programa alemán del uranio, y observaron también que las publicaciones alemanas hablaban con total libertad sobre la fisión incluso en verano de 1941. Lord Hankett trasladó esta lista al general de brigada S.G. Menzies, el director del SIS. Al cabo de unos días, Menzies confirmó que la mayoría de los científicos seguían trabajando en sus puestos habituales. Y el general también informó la visita de Heisenberg a Niels Bohr en 1941. John Cockcroft también tuvo constancia de que Bohr no estaba al corriente de los planes alemanes, y al ver que no se ponía en contacto con los ingleses, dedujo que ni Heisenberg ni Weizsäcker le habían dicho nada importante. El general Menzies en su informe describía que Walter Botha se había hecho cargo del ciclotrón de Joliot-Curie y que Otto Hahn estaba en París, pero se negaba a desempeñar cualquier trabajo relacionado con la guerra. Las investigaciones demostraban que todos los científicos alemanes de cierta relevancia seguían en el mismo puesto de trabajo, y si se había producido algún movimiento no era nada fuera de lo normal. Peierls y Fuchs tenían la impresión de que ese panorama general correspondía con la realidad de que, si bien Alemania no había cesado en las investigaciones de la energía nuclear, no existían pruebas que sugiriesen un programa acelerado con la reunión de varios físicos de élite a gran escala. Y a finales de 1941 y principios de 1942, Alemania impuso una cuidadosa censura en lo relativo a la fisión atómica. Y en la primavera de 1942, Peierls y Fuchs redactaron un informe sobre las actividades de físicos alemanes tras visitar las bibliotecas del Museo de Ciencias y del Laboratorio Nacional de Física, y en resumen afirmaba que no había ninguna novedad. Y este informe ofrecía una relación de artículos publicados en revistas especializadas o en la prensa. Entre estos artículos habían algunos que afirmaban la posibilidad de transformar el núcleo atómico bombardeándolo con neutrones. Más tarde, Fuchs descubrió un texto sobre la separación de isótopos escrito por Fritz Houtermans, que apareció en el Annalen der Physik en noviembre de 1941. Este artículo calculaba la energía mínima necesaria para separar isótopos y luego afirmaba explícitamente que los cálculos estaban hechos con una vista a futuras aplicaciones prácticas. Además, como observó Fuchs, nada de eso parecía tener un valor práctico y solo contribuía a reforzar la teoría. Lo significativo de la publicación de Houtermans era que solo hablaba del proceso nuclear a pequeña escala, como un experimento, sin referencias a una inversión a escala industrial. Quizás el objeto más importante de la investigación de Peierls y Fuchs fuera el artículo sobre la fisión de neutrones finalizado antes de mayo de 1940, pero que fue fechado en marzo de 1942 y fue recibido por la dirección de la Physikalische Berichte el 30 de abril de ese año. No se daba ninguna explicación, pero según Peierls y Fuchs, al principio no querían publicarlo, solo que en aquellos momentos los alemanes estaban nerviosos y deseaban darles prioridad frente a las investigaciones secretas. Otra de las personas que se daban cuenta de esto era Reginald Jones, que resumió la situación diciendo que los alemanes mantenían muchos artículos en secreto en lo que decidían si fabricar o no la bomba. También dijo que eso era una muestra de que el programa atómico alemán no estaba en marcha. Y a lo largo de 1941 y en los primeros meses de 1942, los científicos y el personal de inteligencia británicos se hicieron una idea de que Alemania tal vez no tuviera mucho interés en una bomba atómica, pero en Estados Unidos todos paranoicos pensaban lo contrario, y esto deterioró las relaciones entre ambos países, pero eso lo veremos en un siguiente video. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, y si has llegado hasta aquí en el video, comenta con salchipapa y no te olvides de hacerle caso al Kun. Si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale fruto. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y esto es algo que al gran...
Tidningen, el Stockholm Tidningen Weizsäcker. El señor del helado. Zeitschrift. Las investigaciones de...